Muy buenas tardes, familia. 28 de marzo. Volvemos a estar aquí en la Caja de Pandora. Soy Luis Palacios y ahora tenemos al doctor Ángel Luis Fernández, que vamos a hablar del tema de la inmortalidad, pedazo de tema, porque, bueno, ya sabéis que desde las culturas antiguas pues hay ciertas creencias o hubieron ciertas humanidades que vivieron más que nosotros, eso seguro. Bueno, antes de empezar con la temática, aquí arriba tienen un enlace que lo pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp, Telegram, en Facebook, en Instagram, donde ustedes quieran, para decir de que estamos en vivo con el doctor Ángel Luis Fernández. Y estamos saliendo a Facebook, a YouTube, a Twitch, a Twitter, Odyssey. Mañana estaremos en iVoox, en Spotify, en Libri, en Rumble, en Instagram, con lo cual son 10 plataformas que yo os recomiendo que os suscribáis, porque si nos cierran alguna plataforma siempre nos localizáis por otras. Y bueno, ahí estamos presentes siempre. Pues vamos a por ello ya. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Pues muy bien, Luis. Aquí, como siempre, a merced de los elementos, pero navegando en aguas tranquilas este lunes y a toda vela. O sea que muy bien. Muy bien. Bueno, doctor, todos somos inmortales, ¿verdad? La energía se transforma, no se destruye. Pues desde un punto de vista estrictamente físico, sí, porque es que no hay nada en la eternidad que se destruya. O sea que desde esa óptica uno puede decir que todos nuestros componentes son inmortales, pero no juntos. Lo que pasa es que hay que relacionar un poco la muerte con el cambio, ¿no? Todo cambia constantemente. Nosotros cambiamos, no somos lo mismo que éramos de niños, ¿no? Y entonces sí se podría aseverar que somos inmortales desde esa óptica, ¿no? Bueno, ya sabes que siempre ha sido un sueño, ¿no? Para todos, pero en general la gente se refiere a la inmortalidad literal en carne y hueso, no a sucedáneos poco convincentes, ¿verdad? Pero efectivamente esa fantasía de vencer a la muerte pues ha dado lugar a muchos mitos, ¿no? Como la fuente de la eterna juventud, o la piedra filosofal, el famoso elixir de la vida, o los melocotones chinos de la inmortalidad, ¿no? Y bueno, además de figuras curiosas como la del vampiro que recordaréis todos, ¿no? Que encuentra una manera un poco discutible, ¿no? De quedarse un poco más aquí, ¿no? Pero en fin, hoy por hoy la inmortalidad está en boca de los científicos, ¿no? Y de los grandes empresarios como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y que es uno de los hombres más ricos del mundo, dicen que es el segundo, ¿no? Últimamente se ha sabido que ha invertido una porción de su patrimonio, que se estima en unos 200.000 millones de dólares, en una compañía biotecnológica centrada en luchar justamente contra el envejecimiento, ¿no? Lo habréis oído hablar por los medios muchas veces, se llama Altos Labs, ¿no? Y bueno, pues ahí están metidos unos cuantos que quieren trabajar con esto, ¿no? Este tipo de planteamientos para garantizar, por lo pronto, que la vida se estire un poco, ¿no? Y lo que es cierto es que, bueno, la esperanza de vida, ya sabéis que ha progresado a un ritmo asombroso. Hay muchos países en que han pasado de 40 a 80 años en menos de un siglo, ¿no? Y bueno, parece indiscutible que los logros recientes de varios equipos de investigación pues permiten pronosticar que habrá sorpresas en las próximas décadas, ¿no? Todas las experiencias de las que habréis oído hablar también, con la famosa telomerasa que actúa sobre los telómeros, ¿no? La parte final de los cromosomas y que ya sabéis que es decisiva en el envejecimiento, pues están siendo ahora mismo objeto de estudio, ¿no? Lo mismo que las modificaciones genéticas o las terapias senolíticas, que son algunos de esos caminos prometedores hacia una vida pues más larga, ¿no? Y sobre todo libre de achaques, ¿no? Porque no se trata tanto de alargar la vida, sino, bueno, pues estar en condiciones razonablemente aceptables, ¿no? El combate contra el envejecimiento cuenta con una vanguardia que puede resultar utópica, ¿no? Y para algunos exagerada, ¿no? Pero hay gerontólogos
biomédicos, como el inglés Aubrey de Grey, que está convencido de que el hombre dice que ya está entre nosotros la primera persona que va a vivir 1000 años según sus cálculos, ¿no? Lo cierto es que estos cuerpos, la composición y la estructura de estos cuerpos sí son como para durar 1000 años, ¿no? Pero bueno, yo no estoy tan convencido como Aubrey, ¿no?, de que se va a durar 1000 años, ¿no? Pero sí estoy convencido de que entre nosotros ya tenemos muchas personas que sí van a estar en 150 años bien, ¿no? Y posiblemente al final de esta misma década vamos a obtener ya algunos resultados, sobre todo de personas que ya sobrepasan los 100 años, ¿no? Y bueno, entiendo que la esperanza de vida pues va a crecer por lo menos 1 año cada año, ¿no? O sea que vamos a ver qué sucede. Las vistas están todas puestas en el año 2050 y de ahí al 2080, bueno, pues todas estas doctrinas que hasta ahora formaban parte del transhumanismo serán una realidad, ¿no? Y ya sabéis que no solo se confía en la biomedicina para proteger la existencia, sino que también contemplan pues un ramal tecnológico que recuerda un poco a la ciencia ficción, ¿no? Que no es otra cosa que volcar la mente, y con ella pues se supone que se puede volcar la identidad en una computadora, en un ordenador, y seguir viviendo sin cuerpo orgánico. De hecho, ese es un poco pues el gran interrogante, ¿no? La vida eterna nos referimos al cuerpo o a nosotros como entidad que habita un cuerpo. ¿De qué estamos hablando? De una cosa, de la otra, de las dos, ¿no? Esto ya no está lejos, ¿no? Eso de poder volcar en un ordenador todas nuestras capacidades cerebrales y la posibilidad de seguir viviendo sin un cuerpo orgánico con acceso a distintos soportes que permitan estar físicamente en el mundo, pues es una posibilidad que está ahí, ¿no? Y ahora ya están sacando los primeros androides biológicos y bien se podría pensar que a lo mejor muy pronto esos androides pues pueden llevar nuestra imagen, ¿no? Y toda nuestra información y nuestras actitudes. Claro, lo que nunca podrán llevar estos androides va a ser nuestra capacidad sensorial, que es algo muy importante, ¿no? Pero quién sabe, sin la capacidad sensorial o con la información que tiene el cerebro de cuándo se tenía un cuerpo, quién sabe si con eso se pueden hacer cosas, ¿no? Hay mundos en los que esto es posible, ¿no? Porque la inmortalidad como tal, la física, perdón, la inmortalidad física no es frecuente en la naturaleza, ¿no? Cualquier ser vivo puede morir por cualquier cosa, falta de alimento, agentes infecciosos, o puede morir de manera violenta por depredadores, por una catástrofe, ¿no? Hay muchas posibilidades de perder el cuerpo, ¿no? Pero perder el cuerpo es como perder el ordenador, la computadora y no perder el software. O sea, hoy por hoy, pues cualquiera podría decir eso, decir, bueno, yo tengo ya toda mi información en la nube y si hay un problema, si hay un terremoto o cae una viga encima del ordenador y lo destroza, o el teléfono celular, pues se destroza el teléfono, pero no lo que contiene, no lo de dentro, ¿no? Y esa pues puede ser la base, lo dejo en vuestra mente en este momento, de lo que pudiera ser la perpetuación de un ser sin cuerpo o con otro cuerpo. Ahora imaginaros por un momento, pues eso, que estos que ya están tan avanzados hagan un androide a medida y que tenga vuestro aspecto o el que teníais, pues lógicamente cuando estabais en el mejor momento de desarrollo y de evolución, y que tenga pues acceso
a toda esa base de datos que fue el compendio de toda una vida, ¿no? Os dejo ese interrogante, ¿no? Aquí en la Tierra lo que sí hay son especies con longevidades grandes, ¿no? Todos sabéis que hay árboles que pueden vivir decenas de miles de años, ¿no? Hay tiburones que viven más de 400 años y organismos multicelulares como la hidra de agua dulce, que es inmortal, puede vivir de manera indefinida. O sea, vosotros agarráis una hidra, le cortáis la mitad y cuando volvéis 2 semanas después ya vuelve a tener esa mitad que la habéis cortado, ¿no? Y esto indica que no hay límite biológico a la vida y a la longevidad. Siempre que no se pierde la vida, pues lógicamente pues por falta de alimento, por agresión externa, etc., ¿no? Eso no sucedería con los androides, ¿no? Que se cargarían con el sol, ¿no? Y a menos que falte el sol, pues ellos seguirían viviendo, ¿no? No colapsarían, ¿no? O sea que hay que plantearse qué es lo que se entiende por inmortalidad, ¿no? Porque si hablamos de conseguir la inmortalidad por medio de la tecnología, lo que en realidad se quiere decir es conseguir pues, una vida de duración indefinida, ¿no? Y bueno, lógicamente, mientras sigamos siendo organismos biológicos, eso no va a ser posible en esta dimensión. Es decir, esta dimensión tiene límites en ese sentido. Hay otras dimensiones en que esto puede alargarse casi indefinidamente y es un acto voluntario el que uno decida, bueno, que ya debe poner punto y final y volver a renacer en otro momento, ¿no? De hecho, es una de las maneras también de instalarse en otros mundos. Hay seres que están en un lugar y con estas distancias siderales infranqueables, lo que hacen es literalmente poner fin a su vida voluntariamente, es decir, una especie de suicidio, para volver a renacer poco después en el lugar que desean, ¿no? O sea que imaginaros la cantidad de posibilidades que hay. Si hemos volcado nuestra mente en una máquina, pues entonces no sé si habría motivos para llamar a eso vida, ¿no? Ni siquiera para seguir hablando de seres humanos como tales, ¿no? Hay personas que han tenido experiencias y han comentado eso, es decir, es que he visto a uno que no era de aquí, sí, se veía más o menos humano, pero en realidad no lo era, o sea, porque, no sé, la forma de mirar, o sea, nos ignoraba por completo, la forma en que se movía, ¿no? De estos hay muchos casos, ¿no? Pero también hay que hablar de las implicaciones negativas o indeseables que pudiera tener un aumento significativo de la longevidad, ¿verdad? Porque, pues no sé, podría llevar a un aumento de la población que deteriorase aún más los recursos del planeta, a no ser que se limitase el número de nacimientos, lo que implicaría a su vez pues que no habría jóvenes, ¿no? Y no habría niños. Esto es un problema, ¿no? Y en cuanto a las implicaciones sociales y políticas, pero las más negativas serían seguramente las relacionadas con el aumento de las desigualdades durante un tiempo, a menos que estas mejoras solo estuviesen disponibles para la gente más rica, ¿no? Pero podéis imaginar un mundo de supercentenarios saludables, ¿no? Tantas veces soñado, pero un mundo sin jóvenes, sin niños, a lo mejor eso no es recomendable, ¿no? Otros problemas, si en ese momento hubiese que trabajar, nadie podría jubilarse a los 65 años o así, ¿no? Habría que seguir trabajando y ocupando puestos de trabajo y de responsabilidad hasta pasados los 100 años. Y eso pues no deja de ser una forma de esclerotizar a la sociedad, ¿no? Porque por otra parte, ya os podéis imaginar qué relaciones sociales y familiares cabe esperar entre individuos cuyas vidas pues duren varios siglos, ¿no? No se sabe cómo nos pudiéramos relacionar con nuestros descendientes al cabo de tanto tiempo. A lo mejor pues un tataranieto pues ya ni le conocemos, ¿no? O cómo pudieran ser las relaciones de pareja, o sea, una relación de pareja de 200 años.
eh, no se sabe si los seres humanos pudieran ser capaces de dar sentido a una vida mucho más larga de la que tenemos ahora, ¿no? Con lo cual, eso de vivir para siempre, pues es romper con la única certeza que tenemos aquí al nacer, que es la muerte, ¿no? Y ese es el pilar sobre el que se construyen pues, todas las religiones y credos, ¿no? E incluso los cimientos de aquellos que viven apasionadamente, pues encontrar una razón o un sustento que aporte garantías es lo fundamental. Pero cuando uno piensa que no somos más que materia circulando por la Tierra, pues hay muchos que quedan aterrorizados, ¿no? Y bueno, al final el pensamiento puede ser lo que, si se llega a preservar, lo que mantenga esa inmortalidad, ¿no? Y la respuesta a lo que hay después de morir, pues es objeto de pensamiento y estudio desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero la búsqueda del elixir, como decía al principio, pues nunca se ha concluido, ¿no? Bueno, yo estoy abierto, no me preguntéis, como siempre, ¿eh? O sea, yo voy a seguir hablando, pero cuando haya alguna pregunta me paráis cuando queráis, ¿no? Eso es importante. Por eso quiero basar toda esta exposición en eso, que la muerte física no tiene por qué suponer la muerte del individuo como tal. Podemos referirnos a la muerte del cuerpo, que no es otra cosa que bueno, pues como el que tiene una chaqueta que de tanto ponerla, pues ya está mal, está sucia, rota, remendada y hay que cambiarla, ¿no? Se muere la chaqueta, se tira, se quema, pero no quien la porta, ¿verdad? Así que bien pudiéramos empezar a pensar seriamente que la que a lo mejor debería prevalecer es la vida intelectual en nuestro cerebro, nuestros momentos, nuestras ideas, esos pensamientos a los que me refería, ¿no? Hoy por hoy hay muchos expertos en medicina y tecnología que trabajan con dos enfoques claros, ¿no? Por un lado, curar el envejecimiento, que es importante, pero por otro lado es volcar la conciencia a una inteligencia artificial, ¿no? Y de esa manera, pues no se podría acabar nunca con la especie humana, porque el envejecimiento sería entonces una especie de enfermedad curable, ¿no? La cuestión es no tener que padecer lo que padecemos ahora, ¿no? Que pasa el tiempo y bueno, como que te pesa el cuerpo, ya no puedes hacer lo que hacías a los 15 años, ¿no? Y, y esto, pues hoy por hoy, con la inteligencia artificial, pues por lo menos el poder salvar enfermedades como la de Alzheimer, ¿no? Trascendiendo los límites conocidos, pues es importante, ¿no? Tener en nuestra mente toda la información que tiene el cerebro con todas sus conexiones, todo ese software, tenerlo a buen recaudo, ¿no? Y poder utilizarlo siempre que queráis, ¿no? Imaginad pues un abuelo que murió hace mucho tiempo, pero que en algún lugar tiene todo lo que él era, toda su inteligencia, sus capacidades, sus potencialidades intactas, porque están en un ordenador, en una computadora. Un nieto podría ir a ese software y hablar con el abuelo y preguntarle y recabar información sobre algo puntual, podría pedirle consejo, etcétera, ¿no? Ahora imaginad por un momento que el abuelo no solo usa esa tecnología informática, ya en ese momento sería cuántica, sino que además el abuelo tiene un cuerpo nuevo que se ha fabricado, una copia de él, ¿sí? Un cuerpo que ha sido creado a imagen y semejanza de lo que él era, pero si murió a los 90 años, pues no, de lo que él era a los 40 o 50 años, o el momento en que más se le recuerde, ¿no? Y se podría hablar con el abuelo, jugar al ajedrez con el abuelo, etcétera, ¿no? E incluso sería posible pues ir a dar un paseo con el abuelo cuando estos androides empiecen a moverse.
he visto recientemente cuáles son los androides que están a punto de salir y ya empiezan a ser de tal perfección que es difícil realmente, hay que estar muy cerca o tocarlos para darte cuenta de que no es un androide, ya están reproduciendo todos los movimientos sensoriales, todas las expresiones de alegría, de tristeza, de asombro, ¿no? De inseguridad. Lo están reproduciendo todo. Estos próximos años son cruciales, ¿no? Y qué importante también el pensar en tanta gente que está sola, a lo mejor, y que pueden tener una magnífica compañía, que a lo mejor puede ser totalmente nueva, uno de estos androides, o puede ser en el futuro pues la réplica de su mejor amiga o su mejor amigo, ¿no? Esto es lo que viene por ahí, ¿no? Ya lo decía Descartes, que fue un poco el precursor de todo esto, cuando comentaba, pienso, luego existo. Bueno, pues estos androides van a pensar, ¿no? Y según esta máxima de Descartes, pues existirán, ¿no? O sea, pensar es posiblemente una prueba de la preexistencia del ser, y no al revés, ¿no? Pero quizás es lo que pudiera prolongarse en el tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro inmediato, ¿no? Porque el pensamiento puede ser utilizado como una prueba de existencia. Claro, ¿qué significa esto de ser inmortal según este planteamiento a través del pensamiento? Depende, ¿no? Si la idea de vivir eternamente implica que el cuerpo humano debe mantenerse funcional durante siglos y siglos, pues no, ¿no? Pero si en cambio pues la idea de la inmortalidad es mente y su supervivencia, entonces sí. Entonces sí, o sea, está claro, estos cuerpos no pueden vivir eternamente. Sí llegarán a vivir 1000 años, ¿no? Pero no mucho más, y no interesa tampoco que vivan eternamente. La inmortalidad tiene que ser de otro tipo, ¿no? Tiene que ser de otro tipo. Y quién sabe si a lo mejor el acceso a los famosos archivos akáshicos, pues al final se llevan puestos, ¿no? Uno es capaz de reclamarlos y de importarlos a nuestro sistema, quién sabe. En cualquier caso, la muerte del cuerpo va a seguir siendo una evidencia siempre, aunque se aumente la esperanza y aunque se pueda prolongarla gracias a los avances médicos y científicos, ¿verdad? Pero yo creo que tenéis también que tener claro que las terapias médicas cada vez van a ser más eficientes e incluso pues va a llegar el día antes o después en el que se lleguen a manipular de alguna manera o reprogramar los genes para evitar que nuestros hijos pues nazcan con ciertas predisposiciones a sufrir determinadas enfermedades. En eso ya se está, ¿no? La programación de las moléculas de ADN ya empieza a ser un hecho. Y esa programación es importante, pues, por ejemplo, para obviar ciertas calamidades. Es decir, uno ha perdido en un accidente un brazo y, bueno, pues en el futuro inmediato, pues es perfectamente posible pensar que gracias a una reprogramación de una simple y humilde molécula de ADN, que se puede ordenar al cuerpo que fabrique otro brazo y que le nazca otro brazo a esa persona que lo perdió, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que olvidar que hay algo contra lo que no se puede luchar, ¿no? Que es la propia evolución, que está diseñada para que la energía circule en ciclos de vida. Y no hay ningún ser vivo, por muy inteligente que sea, que pueda burlar jamás, ¿no? Esta evidencia, este protocolo de la naturaleza, ¿verdad? Asimismo, también hay otras razones por las que el ser humano pues nunca podría vivir en su cuerpo eternamente. Por ejemplo, las células del cuerpo y especialmente las moléculas de ADN se irían dañando progresivamente. O sea,
los errores de la propia genética y sus mutaciones no son eternos, o sea, tienen un tiempo definido, ¿no? Y también el sistema inmunológico se debilita poco a poco con el tiempo, porque los anticuerpos y los linfocitos cada vez son menos efectivos y no pueden proteger al cuerpo de las amenazas externas todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, sin muerte no habría evolución, se interrumpiría el propio ciclo de la vida y la selección natural que nos ha hecho avanzar durante millones de años quedaría interrumpida, ¿no? Aparte de lo que os comentaba antes, de que la sobrepoblación pues, acabaría por ser un problema severo, ¿no? Y sabemos que nuestros órganos están programados para envejecer, aunque también sabemos que lo que más envejece es la piel, curiosamente, porque los órganos de dentro del cuerpo no se sabe muy bien. Es muy difícil saber si un hígado es más viejo o es más joven, ¿no? Es la parte de afuera, la parte que tiene contacto con el afuera, con el exterior. Por esa razón hay que pensar en moverse más hacia el interior, buscar las respuestas en el interior, hacer introspecciones, bucear en el interior, mirarse por dentro todo lo que se pueda, porque ya sabemos el efecto que tiene sobre nuestra piel el mirar hacia afuera. Es decir, el estar pendientes de los demás, de lo que sucede, etcétera, olvidando mirarnos hacia adentro, pues provoca que las células del cuerpo humano, las que están afuera, se pierdan, envejezcan, y se sequen y al final pues produzcan incluso la muerte, ¿no? O sea que esta es un poco la situación. Actualmente hay muchas tendencias y hay herramientas que están siendo desarrolladas para frenar o incluso llegar a revertir el envejecimiento. No sé si habéis oído hablar de las terapias de edición genética, ¿no? Como las que están basadas en esa técnica CRISPR, que puede eliminar genes indeseables, por ejemplo, los responsables de ciertos tipos de cáncer o enfermedades hereditarias causadas por mutaciones pequeñitas, ¿no? Como la fibrosis quística, ¿no? Pero también hay que pensar en los avances impresionantes de la nanotecnología, que puede ayudar mediante el diseño que se está haciendo ya de nanorobots a escala celular, que permitiría pues, la circulación por el torrente sanguíneo, eliminando pues, ateromas o tumores incipientes, ¿no? De alguna manera, podríamos decir que trombolizando los vasos sanguíneos próximos. Ahora bien, el problema es que aún siendo capaces de acabar con el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o las derivadas de la diabetes, que son las tres causas principales de muerte hoy en día, pues la esperanza de vida se alargaría tal vez 15 años, pero no más. Y esto se debe a la inmunosenescencia, ¿no? Que determina que la mayoría de muertes en los ancianos sean por infecciones víricas y bacterianas que no suelen plantear riesgo alguno, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? Y algo así sucede con otros enfoques, por ejemplo, reducir la exposición pues, frente al estrés oxidativo, limitando pues, todo lo que es la ingesta calórica, es decir, restringiendo la cantidad y el valor energético de los alimentos para lograr una dieta óptima. Y esto tiene efectos significativos sobre la SIRT1, ¿no? Que es una enzima desacetilasa, ¿no? Que interviene en la regulación intracelular de la respuesta al estrés y otros factores homeostáticos, como son la resistencia a la insulina, por ejemplo, y que va aumentando hasta un 50% la longevidad de los ratones en los que se ha practicado esto, ¿no? Por el contrario, la obesidad la reduce a la mitad. Y hay efectos parecidos que se han conseguido con un compuesto natural muy de moda ahora, que es el resveratrol, que eleva la expresión de esta proteína, ¿no? Pero bueno,
en el caso de los seres humanos, el aumento de la longevidad es menor que en los ratones, no solo un 5%, ¿no? Pero sí es cierto que las poblaciones que practican la restricción calórica, como la isla japonesa de Okinawa, pues se conservan más tiempo en buen estado de salud y tienen más posibilidades de llegar a centenarios, ¿no? Entre otras razones porque su dieta está integrada en un 90% por carbohidratos y sus índices de afecciones cardíacas y todo lo que tiene que ver con la diabetes, el cáncer, la demencia senil, son más bajos allí que en otras poblaciones. También se ha comprobado que si aumentamos los niveles de la coenzima NAD positiva, implicada en las reacciones de oxidación o reducción, pues permite revertir en los ratones la degeneración muscular que va asociada al envejecimiento. Hoy esto es crucial porque al retrasar la senescencia se acortaría la duración del tramo final de la vida, que es de mayor dependencia, en lo que algunos empiezan a llamar la cuarta edad. Y todo ello pues aliviando pues, otros aspectos que son importantes, como el coste económico impresionante y el coste sociosanitario que supone para la sociedad. Así que, bueno, nos estamos aproximando a ese momento en que los seres humanos ya empiecen a llegar a los 150 años y luego los 200, ¿no? La fecha es alrededor del 2050, ¿no? Y otra, ¿cómo? No, que le quería hacer una pregunta. Ah, claro que sí. Bueno, tengo unas cuantas de la gente, pero esta es mía. Claro, yo entiendo que hace entre 12.000 y 9.000 años tuvimos una modificación genética en un reset en la cual somos híbridos y no sabemos exactamente qué somos. Hoy en día el transhumanismo nos puede llevar a una línea de supervivencia, vamos a decir, mayor, o la ciencia. Pero la pregunta sería, a través del crecimiento personal, es decir, de trabajarse a uno mismo a nivel de terapias o meditaciones o lo que sea, ¿no podríamos también romper esa barrera del cual estamos nosotros viendo un holograma, pero ese holograma no es real? Y entonces podríamos hackear el holograma, la Matrix, y ser inmortales, entre comillas, o sea, alargar más el espacio-tiempo solo por el trabajo hecho a través de las meditaciones o el trabajo personal de un ser humano. Bueno, yo pienso que uno de los grandes problemas que impide el aumento significativo de la esperanza de vida es justamente el planteamiento que se tiene en estos lugares que llaman la civilización occidental. Porque hay una situación muy curiosa que se plantea para los antropólogos cuando descubren una nueva tribu, una nueva comunidad indígena que no ha sido descubierta antes, ¿no? Cuando llegan allí y buscan la forma de comunicarse, suelen usar algún intérprete y bueno, más o menos llegan a comunicarse. La situación que se les plantea es saber cuál es la edad de aquellas personas. Entonces, cuando le preguntas, lo primero que se suele preguntar es, bueno, ¿quién es el líder aquí? ¿Quién es el que manda, ¿no? Y entonces ellos, curiosamente, siempre, en todos los casos, el líder, ellos no tienen un líder como tal, perdón, pero sí tienen una persona de confianza que para ellos es la que más experiencia tiene, que es la de mayor edad. Ellos entienden que la persona de mayor edad pues es la que tiene más experiencias y por tanto más conocimiento. Vinculan la experiencia al conocimiento. La cuestión viene cuando le preguntan, ¿y usted cuántos años tiene? Y el buen hombre o mujer le dice, ¿y qué es eso de años? Usted, a ver, que me expliquen lo que es un año. Y no se le puede explicar lo que es un año. No sabe lo que es un año, ni un mes, ni una semana. Lo único que saben es que el sol sale por la mañana y se pone por la noche, ¿no? Y no saben más nada, no entienden de tiempo. Entonces han buscado una fórmula que no está mal y que es una fórmula de tipo matemático que permite pues una, ¿cómo diría yo? Una extrapolación, ¿verdad? Hacia la edad aproximada. Y es preguntarle a la persona si tiene descendencia. Entonces le preguntan, ¿usted tiene hijos? Y ahí le presenta así, mire, este de aquí es el hijo mío. Ah, mire, encantado, ¿no? Y luego le preguntan al hijo, ¿y usted tiene hijos? Sí, sí, este otro que está aquí. ¿Y usted tiene algún hijo? Esta chica que está aquí es la mía, ¿no? Y usted tiene,
Y resulta que empiezan a ver que allí a lo mejor están presentes 10 generaciones. Entonces, claro, cuando van a hacer el cálculo de 10 generaciones sobre los baremos actuales con los que podemos tomar como referencia, resulta que el líder de la tribu debe tener 400 años. Entonces, esta es una cuestión importantísima hoy en día porque de repente permite reconocer que el sistema de vida, el planteamiento de vida, el comportamiento gregario, el que nos hayan hecho creer que lo que es normal es que estemos todos juntos, hacinados, apilados y demás, pues a lo mejor resulta que eso no es así. Y eso es una de las potenciales cargas con las que todo ser humano tiene que luchar. Entonces, la liberación de esas cargas, es decir, el ser tú mismo, el no depender de los demás, el no tener que crear estereotipos, clasificaciones, cuantificaciones y todos esos otros componentes que no hacen más que generar estrés, pues a lo mejor esa es la razón por la cual el envejecimiento es como es en esta sociedad. Efectivamente, en el pasado hubo otras civilizaciones aquí que vinieron de manera provisional. Venían como colonias a echar una mano, a hacer algo y se fueron. Y son civilizaciones que eran de otra biología distinta y que aquí tampoco podían estar mucho tiempo, ¿no? Hoy se están descubriendo en Egipto, bueno, ya desde hace algún tiempo, la cantidad de estancias totalmente cerradas que pertenecían a lo que ellos llamaban las estancias de Amenti, y hoy por hoy ya se está empezando a considerar que esas estancias absolutamente cerradas, como una caja fuerte y subterráneas, pues no eran otra cosa que escenarios donde seres de las estrellas que venían a hacer algo aquí, pero que no podían respirar en esta mezcla que compone nuestra naturaleza, tenían que crear un área aparte con su fórmula, digamos, del aire respirable para ellos, para que pudiesen estar. Entonces, cuando salían, si salían al exterior por alguna razón, tenían que llevar esas máscaras que los lugareños de la época interpretaban, pues, como que se parecían, pues, a un perro, a un lobo, a un ave, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que creo que esto tiene mucho que ver con el sistema de vida que se lleva actualmente aquí. O sea, tener que trabajar para vivir, tener que trabajar para comer, tener que soportar a los que tenemos alrededor, ¿no? ¿Tú sabes cuál está considerado hoy la primera causa de mortalidad en el mundo? La primera causa de mortalidad es el mobbing. El mobbing, M-O-B-B-I-N-G. El mobbing es el acoso psicológico, moral y a veces sexual en el centro de trabajo. Es decir, cuando tú tienes que ir a trabajar, que ya de por sí pues es un sacrificio, en fin, no es lo que más te gusta en la vida, salvo que sea trabajar para ti, y tienes a alguien que te hace la vida imposible, que te dan zancadillas, que te insulta, que te mira mal, etcétera, y que hace que tu mejor día de la semana pues sea la tarde del viernes, cuando sales de ese lugar, en muchos casos terrible, para irte a tu casa. Y el peor día es la tarde del domingo, porque ya te la pasas pensando que al día siguiente vuelve el suplicio. Es el mobbing. Por eso muchas empresas del mundo, grandes empresas, están creando pues áreas especiales de arbitraje y conciliación para que los empleados que se sientan afectados por este trastorno pues pueden ir y alguien les pueda recibir, un médico, un psicólogo, un sociólogo, ¿no? Es decir, es el sistema de vida posiblemente lo que está provocando el envejecimiento prematuro
el cansancio, la tristeza. Hay algunos países a donde vas y tú ves a la gente por la calle y no les ves contentos, no les ves alegres, no están bien. Están sufriendo por todos lados, están sufriendo por sus familias, por el lugar en el que viven, por el sistema que actúa sobre ellos, por todas partes. Vamos ahora con preguntas. Sandy nos hace una en 2 partes. Saludos desde California, doctor Ángel. No sabe cómo disfruto sus charlas. Cuando la persona va teniendo esos cambios de conciencia desde su trabajo interior, puede tener una muerte simbólica. Por decirlo así, esto lleve a verse y sentirse diferente. Pues evidentemente, Sandy, cuando haces un trabajo interior, que yo no le llamaría trabajo, porque si uno hace algo con gusto, pues pienso que no es necesario hablar de trabajo, ¿no? Sino la actividad interior. En la medida en que tú conozcas tu interior, el amueblamiento de tu casa interior, que descubras lo que quieres descubrir primero en el interior, ¿no? Luego ya en el exterior, pues todo cambia. Seguramente conocerás a personas que las ves en un estado de permanente calma, ¿no? De permanente calma, personas relajadas, o sea, que no ofrecen batalla nunca a nadie, que sencillamente pues viven y conviven sin estropearle la vida a nadie, ¿no? Ni estropeársela a ellos mismos, pues porque al final todo lo que estén haciendo los demás es reversible, ¿no? Y al final les afecta. Entonces, en la medida en que esto se haga, pues efectivamente hay muchas cuestiones importantes. Fíjate que yo me atrevería a deciros hoy que las personas que son netamente espirituales, a partir de los 60 años inician un proceso de reversión de la edad. Esto es muy curioso, pero fijaros bien, esto tiene que ver con la lentitud, con la calma, con tomarse las cosas con tranquilidad. Pero esto es literalmente así. Cuando vas a cumplir 61 años, recuperas el aspecto que tenías a los 59. 62, 58. 63, 57. 64, 56. 65, 55. 70, 50. Y esto es un hecho, es contrastable. Fijaros cómo estas personas no representan la edad. Es decir, es la calma, es ese estado de estabilidad, equilibrio, armonía y resonancia el que finalmente pues provoca en los seres humanos cambios en lo que da al exterior, que es el tejido epitelial, ¿no? Las células de la piel. Y veréis a muchas personas, pues eso, que literalmente brillan, se les nota. Hay personas que a lo mejor van a una recepción, una señora, y le dice, qué bella te ves, o te operaste, o qué hiciste, no tienes una arruga, qué curioso. Todo eso tiene que ver con la espiritualidad, con el mirarse por dentro. Sonia te dice, conciencia e inmortalidad exige preparecer a la muerte, cómo vivir su reencarnación. Es que no hay nada. En realidad la muerte es una liberación. Hay muchos mundos en donde la muerte es voluntaria, como os decía antes, donde esos seres dicen, bueno, pues hoy ya voy a cambiar porque, bueno, este traje que llevo, este cuerpo ya llegó al tope y voy a cambiar. Y después ya veremos a dónde voy, o a lo mejor ya saben a dónde van y lo hacen, ¿no? No hay nada que preparar. Es como si me dices que, pues en fin, que un niño de 5 años tiene que prepararse para cuando tenga 16. Pues no tiene que prepararse, simplemente
tiene que dejar que transcurra el tiempo e irá descubriendo él ese mundo de los 16. Tú no tienes que decirle nada, porque a lo mejor tu visión está totalmente distorsionada y en vez de ayudarle lo que haces es estropearle la existencia. Lo único que hay que esperar es a que transcurra el tiempo y ya él irá viendo y actuando a medida que se encuentre en esos nuevos escenarios, ¿no? Cristina dice, ¿la muerte son dolorosas? ¿Duele morir? Esta es una buena pregunta. Fijaros, estos cuerpos están tan bien hechos. Yo diría que es doloroso el proceso degenerativo o de enfermedad que conduce a la muerte, pero cuando te vas a morir no duele para nada, porque estos cuerpos están tan bien preparados que te mueres antes de morirte. Es decir, dejas de sentir antes. A veces yo he explicado a amigos míos o en algún seminario cómo alguien, pues que, qué sé yo, que se ha caído por error del piso 86 del Empire State Building en Nueva York y según va cayendo, o sea, nunca se va a enterar de la bofetada que se va a dar contra el asfalto. Se va a morir antes. Y por tanto, ese lapso, pues no lo va a vivir. O aquel que va en el vehículo, como un amigo mío, que chocó de frente con otro en una autopista y no se entera de ese momento. La muerte ocurre antes, instantes antes. No se dan cuenta, no. Miguel dice, ¿podría tener sentido que una variable de la evolución humana es conectar a través de la conciencia esta biología con otras biologías del cosmos? Sí, tiene sentido, sí. Tiene totalmente sentido, Miguel Ángel. Totalmente sentido. Marta nos dice, si esta evolución con máquinas se concreta, ¿en dónde queda el sentimiento y los valores del ser humano? Bueno, esa es también una buena pregunta, ¿no? Los sentimientos, Marta, están asociados exclusivamente a los sentidos. De hecho, nosotros todos estamos aquí a bordo de estos cuerpos porque estos cuerpos tienen sentidos y gracias a ese sentido desarrollamos sentimientos, perdón, que son necesarios en esta fase de la evolución. Pero llega un momento en que esos sentimientos están tan aprendidos y tan ejecutados que ya no se necesitan. A veces me ha costado comentar en público, decir, bueno, mira, los famosos ángeles, arcángeles y ciertos seres de luz no tienen sentidos. Y como no tienen sentidos, no tienen sentimientos. O sea, para tener un sentimiento de algún tipo necesitas un sentido y si no los tienes por la ausencia de un cuerpo físico, pues estás en otro plano en el que no son necesarios los sentidos, ¿no? Los valores, por otra parte, son coyunturales. Los valores depende de dónde, de cuándo y de quién. Es decir, los valores que pueden asistirte a ti en el lugar en el que vives no necesariamente son los mismos que los que asisten a alguien que vive pues, en Irán, ¿no? Los valores cambian, no otros, son absolutamente planos circunstanciales que no tienen mucho que ver con esto, ¿no? La evolución con máquinas pues ya se está dando poco a poco, es decir, ya empieza a haber una convivencia. Eso no es ni malo ni bueno, son atributos, ¿no? Hay mucha gente que tiene Alexa ya en su casa, ¿no? Y que llega a casa y le hablan a Alexa, que es una máquina, ¿no? Alexa, enciéndeme la luz de la habitación. Alexa, ponme la quinta sinfonía de Beethoven ahora, por favor. Y Alexa les responde, sí, ¿cómo no? O sea, ya hay una convivencia con las máquinas, ¿no? Y la habrá más. Eso no es ni malo ni bueno, son circunstancias a las que uno debe acometer, a las que uno debe acomodarse, perdón. Y bueno, pues van a ayudar mucho a los seres humanos. Yo me encuentro constantemente con personas que se están planteando todavía, pues, que a sus padres, que son viejitos y están medio enfermos, pues mira, como son incómodos, vamos a buscarles un asilo de ancianos. Bueno, por Dios. O sea, si tienes medios,
Busca a alguien que les ayude, una enfermera, una cocinera, y si hay un androide biológico, cómpralo también para que les dé conversación y les cuente buenos chistes y se ríen juntos y jueguen al parchís, a las damas o al ajedrez, ¿no? Y eso está bien, o sea, eso no pasa nada, ¿no? Dice Sandy que Alexa, tendré novio. Sí. Qué simpático. Aurora dice, los antiguos, como Enoc, Matusalén y otros, vivían tantos años. ¿Por qué dejamos de vivir tanto? ¿O dejaron de vivir tanto, en este caso, ellos? Bueno, y os lo he comentado antes, en mi opinión, que naturalmente es totalmente discutible, no tenían los problemas que hay ahora. Ninguno de ellos tenía que trabajar, como se trabaja ahora para vivir o para comer. Vivían con sus familias solos, o sea, no tenían que andar teniendo pues envidias del vecino o roces con el vecino, pues porque les corrió, qué sé yo, la división de la finca de uno con la de otro. No había nada de eso, ¿no? Y era más fácil vivir. Como he dicho al principio, la ingeniería de estos cuerpos permitiría perfectamente bien, sin cambiar nada, tal y como tenemos los cuerpos, permitiría una duración de unos 1000 años. Sí. Por aquí nos dice Vivian, ¿por qué no se explotan las plantas marinas que sirven tanto para curar del cáncer, negocio farmacéutico? Bueno, esto, Vivian, esto es un hecho incuestionable. Es decir, las plantas marinas, el plancton marino, es la despensa del futuro inmediato. Y los seres humanos irán cada día consumiendo menos comida, menos y menos comida. Curiosamente, justamente mañana en mi programa de 1 a 1, que os invito a todos a que lo veáis, es a las 6:30 hora de Nueva York, en el canal, bueno, en muchos canales, pero el canal principal 1 a 1 Live, 1 a 1 Live. Y voy a hablar de eso. Acabo de hacer un documental sobre la alimentación del futuro. El plancton marino es la despensa. De ahí saldrán jugos y saldrán pues alimentos sólidos de comer. Esa es la despensa, la verdadera despensa de la humanidad del futuro. Así que poco a poco se irán adentrando, o sea, no hay como vuelta atrás, ¿no? Sobre todo porque la parte de tierra, que es la parte menos abundante de este planeta, pues ya está, hay que dejarla reposar, ya ha sido muy utilizada, está muy quemada, ¿no? Y apenas se ha tocado nada del mar. O sea, el mar es lo que tiene la despensa principal y los elementos y aditamentos pues, más importantes. Antes os hablaba de la hidra. En el mar hay muchas plantas animales parecidas como la hidra que no se mueren, o sea, que siempre están ahí. Así que imaginaros consumir eso, es decir, el futuro es impresionante en ese sentido. Perfecto. Bueno, pues pueden entrar en la página web de aulaspandora.com y ver todos los seminarios que se van haciendo cada mes y los que se han hecho años atrás y los pueden ir haciendo durante todo el año. Si entran en la página web del doctor, que tenéis en la descripción del vídeo los datos, pues también podéis comprar sus libros, os vais enterando de todo lo que se va haciendo, ¿no? Por toda la gira de América, cuando va a dar las conferencias, las charlas y todo lo que se esté dando, como ahora, por ejemplo, os estaba comentando que el martes tendréis un nuevo vídeo. Pues muchas gracias, doctor Ángel. Un placer tenerte y nos vemos en 15 días. Igualmente para mí, Luis, un abrazote grande y a todos los que os habéis conectado, pues mi reconocimiento y agradecimiento, ¿no? por este gesto hacia mí. Cuidaros mucho, siempre lo mejor para vosotros y vuestras familias y lo que hagáis, pues hacedlo de la mejor manera posible. Luz y salud. Pues muchas gracias, familia. Saltamos a otro vídeo, nos vemos ahora en otro enlace. Hasta luego, doctor.